Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer el último versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 5, que ya llevamos en este capítulo, qué sé yo, no sé si un mes, 2 meses, hablando del Sermón del Monte, desde que comenzó el capítulo 5. Allí en el versículo 1 vemos cómo Jesús sube a un monte, que es lo que nosotros conocemos como el Monte de las Bienaventuranzas, y de ahí comparte un sermón, que son 3 capítulos enteros, dedica a Mateo a este famoso sermón, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y hoy vamos a dar por finalizado el capítulo 5 de este sermón del monte. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entramos ahora en el culmen de todos estos versículos, donde se nos ha estado enseñando el cómo nosotros tenemos que actuar frente a los posibles enemigos que a nosotros nos puedan surgir en la vida. Y todo lo que hemos visto sobre este asunto, nosotros lo podríamos resumir en tan solo una palabra, que es amándolos. Jesús nos recuerda que el amor es el único camino a tomar ante los enemigos. Y aunque a veces vengan los deseos de venganza, los deseos de levantarnos en contra de ellos, o nos quiera visitar la rabia, nos quiera visitar la ira, las palabras de Jesús deberían retumbar mucho más fuerte dentro de nosotros, diciendo, ámalos. Y el Señor, para terminar este asunto, nos da un último mandato, que es el de ser perfectos, como nuestro Padre que está arriba en los cielos es perfecto. Antes de explicar este versículo, tenemos que aclarar que cuando se nos está pidiendo o demandando ser perfectos como Dios es perfecto, en ningún caso significa que Dios demande de nosotros la perfección absoluta. Y esto lo tenemos claro por 2 sencillas razones. La primera razón es que el único que es enteramente perfecto es Dios, solamente Él. Y lo segundo, nosotros tenemos que reconocer que mientras estemos aquí en la tierra, jamás, y repito, jamás lograremos ser perfectos como Dios sí lo es. Mientras nosotros vivamos y moramos en este cuerpo corruptible, nos va a ser totalmente imposible alcanzar la perfección. Porque como bien dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 7, en el versículo 17, en nosotros mora el pecado. Entonces ahora surge una pregunta bien interesante. ¿Por qué Jesús nos pide o nos demanda una perfección que es imposible lograr? Porque esta palabra perfecto no habla de perfección en sí misma, sino que habla de madurez. Jesús lo que está demandando de nosotros es madurez en el área del amor hacia los enemigos. Solo una persona madura en Dios es capaz de amar a otra persona que le está haciendo un daño. Solo una persona madura en Dios es capaz de amar a aquel que le está haciendo un mal. Son los niños espirituales los que buscan con argumentos, con raciocinios humanos, el no amar, sino el justificar su falta de amor. También esta palabra perfecto se puede traducir por la palabra completo o íntegro. Así que Jesús lo que está demandando de nosotros es una fidelidad completa, íntegra hacia el Padre. Esto significa que nosotros no podemos ser cristianos solamente en algunas áreas de nuestra vida, pero que sin embargo en esta situación o en este área de amar a los enemigos no lo hagamos. Es totalmente una incoherencia afirmar que somos cristianos porque, qué sé yo, porque venimos a la iglesia o porque leemos de tanto en tanto la Biblia, pero sin embargo no tenemos amor hacia nuestros enemigos. Nosotros, si verdaderamente somos cristianos, tenemos que serlo al 100%, de una manera totalmente completa, de una manera íntegra. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13, se pide al pueblo de Dios perfección. Este versículo literalmente dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Pero volvemos una vez más a lo mismo, esta perfección que está demandando Jesús y que Dios demandó también en el Antiguo Testamento, nos habla de ser completos, nos habla de ser íntegros. Incluso se podría traducir como fiel. Bueno, de hecho es que hay otras versiones, como pudiera ser la versión de la palabra hispanoamericana, que así lo traduce. Literalmente esta versión dice, sé completamente fiel al Señor tu Dios. Con todo esto yo lo que encuentro aquí es a Jesús pidiéndonos que amemos a nuestros enemigos de la manera más maravillosa que hay.
Fíjate en esta jugada maestra. El Señor no trata de imponernos que amemos a nuestros enemigos, aunque tengo que aclarar que esto es un mandato, no es un consejo. Pero Jesús no lo hace de una manera obligatoria, sino que Él apela al amor que a Él le tenemos. Si pudiéramos leer todos estos versículos de Mateo capítulo 5, desde el versículo 38 hasta el 48, podríamos ver que es algo así como Jesús diciéndonos: ama a tus enemigos. Sé que no es fácil, sé que te cuesta, pero no lo hagas por ellos, sino hazlo porque me eres fiel a mí. Hay cosas que humanamente es muy difícil llevar a cabo, como puede ser amar a un enemigo. Pero cuando alguien como el Señor nos lo pide por amor a Él, créeme que se vuelve mucho más sencillo. Mira, te voy a poner un ejemplo más práctico para que puedas entender esto que estoy intentando explicarte. Hace bastante tiempo atrás había una persona con la que yo no quería tener ningún tipo de relación, ningún tipo de contacto. Pero mi mujer estaba intentando que yo pudiera acercarme a esa persona. Y yo, por activa, por pasiva, le decía que no quería tener ningún tipo de contacto con esa persona. Y entonces mi mujer, muy sabiamente, me dice: Alberto, si no lo haces por ti, hazlo por mí, hazlo porque me quieres. Claro, cuando mi mujer me pide eso, no me queda otra que ceder, ¿verdad? Y cuando hacemos esto por amor a otra persona, es mucho más fácil. Cuando por amor a Dios amamos a un enemigo, te garantizo que se nos va a hacer mucho más fácil. Yo no sé a ti, pero a mí a veces amar a los enemigos se me hace muy difícil. Se me hace, pero cuesta arriba totalmente. Pero cuando leo pasajes como estos que Jesús dice: hazlo porque me eres fiel a mí, no por ellos. No te fijes en esas personas que te hacen daño. Fíjate en mí. Fíjate en esa fidelidad que tienes hacia mí. Y cuando yo razono el amor a mis enemigos desde este punto de vista, te garantizo que ya entonces me cuesta muy poco amarles. Vuelvo y repito, no pretendo mostrar una espiritualidad que no tengo. Yo no pretendo ni muchísimo menos mostrar una imagen de mí que no existe, sino que reconozco que a veces me cuesta amar mucho a los enemigos. Pero también reconozco que mi amor a Dios está por encima de todas las cosas. Y ese amor que le tengo a Él me lleva a poder lograr amar a mis enemigos. Y lo hago por Él, no por ellos, lo hago por Él. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra es tan buena, es tan clara, es tan directa para nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana para que tú nos ayudes a cumplir tu palabra, para que tu amor, para que ese amor que te tenemos a ti nos lleve a poder amar, nos pueda llevar a lograr amar a los enemigos. Señor, que no lo hagamos por ellos, sino que lo hagamos a ti, por el Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, en esta difícil tarea, por lo menos para mí. Ayúdanos a amarles, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, día miércoles, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.